bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a los que nos hacen el favor de seguirnos. Quiero decir esto porque, pues, la importancia de buscar las cosas de Dios tiene que ver con el leer, el escudriñar las Escrituras y buscar a Dios de una manera personal. Esa es la clave para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios. Bien importante decirlo porque aquí Cristian Silverio nos vamos a encontrar con un gran problema y eso lo vemos ya en Mateo 24. Es decir, ya va a haber mucha confusión, según de Timoteo 3.1. Entonces 3.1, 2 y 3, vemos ya muchísima confusión. Habrá en esa cita bíblica de 2 de Timoteo 3.1, 2 y 3, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Y vemos también, queridos hermanos, que habrá pues falsos pastores, sí, porque sí los hay. Habrá inclusive falsos cristianos también. Entonces, la manera de buscar la libertad espiritual fue dicha por el Señor Jesucristo, Juan 8:32. Y Jesús les habló a los que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra. Seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la clave, mis hermanos, amigos, que me hacen el favor de vernos, es buscar a Dios a través de la Escritura, la Biblia. Que tú tengas un encuentro con Dios tú mismo. Que no le creas a los hombres, coloquialmente decirlo así, Jeremías 17:5. Por eso es importante que tú conozcas primero la verdad, para que cuando tú vayas a una iglesia, busques una iglesia en sana doctrina y veas que lo que el pastor o la persona que está dirigiendo el servicio, el culto, esté de acuerdo 100% a las Escrituras. Es por eso que nacen las religiones, por sus falsas creencias. Estas se desviaron todas. Ya he dado muchos temas acerca de esto. Por eso el creyente debe de disponerse a conocer totalmente la palabra de Dios para que puedan ser libres de los engaños del diablo. Eso es importante. También quiero hacer como un diálogo, voy a llamarlo así de esa manera, porque el día de ayer me habló un poquito tarde un pastor, el cual le mando un saludo, ¿verdad? De mi hermano Jonathan, el pastor Jonathan, con una preocupación porque él me preguntaba de que si yo conocía una clínica en la cual, femenil, porque tenía una amiguita, una conocida, que tenía ese problema de alcohol y drogas. Entonces, pues no le pude dar la información porque yo femeniles no conozco. O sea, que compartan la palabra de Dios y lleven hasta el final un proceso correcto. No conozco. Pero yo ahí ya le hice hincapié de algunos puntos en los cuales vamos a tratar de trabajar. Él me decía pues que sus papás son cristianos y que ella pues conocía de las cosas de Dios, pero que recayó. Entonces, el tema de hoy significa, o lo que queremos dejar bien acentuado es, las recaídas traerán confusión. Porque quiere decir que no tienen la base sólida. Eso lo podemos también ver en Mateo capítulo 7, o sea, los cimientos. Y bueno, lo voy a leer, querido amigo, lo voy a leer, eso voy a buscar. No tenía yo esa cita planeada, pero a Dios sea toda la gloria. Amén. Porque nos da esa manera de aprender su palabra y llevarla a la madurez espiritual de los creyentes. Entonces es importante que nosotros lo tengamos. Mire, dice así en el capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, el plan de salvación, sus
su conducta, la enseñanza, la obediencia, la manera de seguir las ordenanzas de Cristo, de eso está hablando el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no nomás que las sepa, sino que las practique, porque ese es el punto más importante, que practique la palabra de Dios. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, quiero mostrar, o sea, si voy a dar enseñanza sobre esto, estamos hablando que si, por ejemplo, en la vida física, si yo me pongo, Cristian, a edificar una casa y yo no le pongo unos buenos cimientos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a caer. Aquella casa va a caer. Si yo no le tengo, yo no soy albañil, pero más o menos he aprendido esto. Si le edifico la casa sin los cimientos, lo que debe de llevar, la base, entonces aquello con algún ciclón, alguna cosa así, pues va a hacer que aquello caiga, porque no tiene una buena solvencia material, no tiene piedra, no tiene cemento, no tiene varilla, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en esta parte espiritual, porque el Señor está poniéndonos ese ejemplo. Entonces, cuando nosotros no dependemos de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos pensamientos que tenemos, pues cuando venga cualquier problema nos van a llevar a la ruina. Por eso la Escritura, el mismo Señor Jesús dice en su palabra lo que ya leímos nosotros, ¿verdad? Entonces, Él dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos que ¿quién es la roca? El mismo Cristo. Entonces, nosotros debemos de edificar nuestra vida en Cristo, de acuerdo a la enseñanza de Él 100%, para que podamos nosotros llevar un proceso espiritual correcto, podamos ser hijos de Dios verdaderamente y demos testimonio de que lo somos. Por eso, esta parte es bien importante que la entendamos para poder nosotros llegar a lo que nosotros conocemos, pues porque sabemos lo que pasó con la primera pareja, desobedeció, entró el pecado y por ende la muerte. Y el ser humano, como no estudia la Biblia, no sabe que hay un infierno, pero también de alguna manera lejana piensan que hay un cielo, pero no saben cómo se va a edificar esto. O sea, Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La mayoría de gente no sabe eso. Y al no saber cuál es el paso correcto, la puerta correcta, van a vivir el pecado. La mayoría, que sin decirlo así, pues es un 80%. Entonces, querido amigo, necesitamos la Biblia, necesitamos la dirección de Dios para que nos enseñe a educarnos, a apartarnos del pecado, apartarnos de las religiones y empezar a practicar la enseñanza de Cristo con obediencia. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Y es importante saberlo. Entonces, vamos a dar de entrada algunas citas bíblicas que los compañeros me van a hacer el favor de darlas, a ver qué dice su cita bíblica. Échame la para ponerme de pie. No, así nada más dime ya la cita bíblica. ¿Qué te tocó? De Mateo 6:24. Mateo 6:24, fuerte por favor, 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podréis
servir a Dios a las riquezas. No podéis servir a Dios o a la riqueza. Bueno, en esta cita bíblica nos habla pues de que no podemos tener dos patrones, dos dueños, o sea, el diablo o Dios. Y esa es una seguridad de la que tenemos nosotros que tener madurez para entender esto y erradicar la rebeldía. Importante decirlo. Por eso mucha gente me dice a mí, ay, que yo creo en Dios, yo creo. Pero si no obedeces a Dios, ¿cómo puedes decir que crees? Sí. Esa es una mentira y la mayoría de gente está en esa gran mentira. La cita siguiente es Mateo 7:21. Mateo 7:21, voz fuerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estará en los cielos. ¿Ves? Entonces esta cita es más clara. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. Y eso es algo muy claro, porque lo quiero dejar así. Y eso es, querido amigo, para que tú lo medites, lo estudies, lo aprendas y tomes una decisión. Voy a ver con la cita que sigue. Lucas 6:46. Lucas 6:46, la palabra de Dios dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ves? Y esta cita, que no se mueva tanto la cámara, porque si no me voy a emborrachar. Entonces, esta cita es importante, Silverio, porque aquí el mismo Señor Jesucristo está preguntando: ¿por qué pues me llaman ustedes Señor, Señor? Y andan declarando mi nombre cuando ustedes no obedecen lo que yo les digo. Y ese es un punto importante, hermano. Importantísimo este punto para tratar el tema. Porque si yo no hago la voluntad de Dios, si nada más de lengua, de labios hacia afuera, trato de hablar las cosas de Dios, pero no las practico, no sirve de nada. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. No sirve de nada. Entonces, Cristian, esto tiene que ver con los hechos. Amén. Con el conocimiento del mensaje, que fue lo que le dije al compa de los lentes. Debemos de acercarnos a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios, claro, con gente que tenga el conocimiento de la Escritura, para que aprendamos a través del respaldo del Espíritu Santo las cosas correctas. Y lleguemos, Cristian, a una madurez espiritual a través de los hechos, ¿no? A ver. Porque por eso el Señor nos puso ¿cómo se puede decir? Como reflejo, como resultado, nos pone, como lo dice ahí en el capítulo también anterior, el capítulo 7, nos dice que nosotros seamos como la luz, que nosotros alumbremos los lugares oscuros, o sea, donde no hay palabra de Dios. Para entender eso, pues, nosotros hablemos de la palabra de Dios. Con la gente ignorante que no conoce la palabra de Dios. Pero Silverio, no nomás hablar de Dios, trabajar a Dios con nuestra vida. Como se lo dice una caricatura que yo, estos monitos pues del ventríloco, Coco y su pandilla, que también les recomiendo, porque el monito le decía: no me hables de Cristo, enséñamelo en tu vida. Y es algo muy cierto que se me quedó grabado. Enséñame, vívelo tú primero, para que después me lo puedas enseñar. Y es cierto, no puedes hablar algo que tú no tienes. Y mucha gente religiosa, testigo de Jehová, católica, mormón, séptimo día, etcétera, etcétera, hablan de Dios, pero viven de una manera equivocada. No todos, pero debemos de tener conocimiento de la verdad de las Escrituras, ¿verdad? Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por el hombre. Y eso es importante que lo digamos, porque la palabra de Dios, Cristian, el poder de Dios nos tiene que transformar totalmente, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Eso es importante. La Escritura, cuando tú te basas en ella, Cristian, tiene que tener un resultado. ¿Me explico? Sí, amén. Porque si tú no lo haces, si estás burlándote de la Biblia y jugando con ella, vas a ser un fracaso siempre. Vas a recaer todo. ¿Por qué? Porque no te ajustas a las normas de Dios. Porque quieres seguir en tu pecado.
¿Quieres seguir haciendo tu voluntad y no la de Dios? Por eso una de las citas ya leídas decía el compañero, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y es cierto, porque no puede servir a Dios y al diablo. O no puede servir al diablo y a Dios. No, así no es. No puede ser así. Entonces debemos de entenderlo bien. Si tú te ajustas a la palabra de Dios y haces lo que Dios te dice, te va a ir bien. Vas a llevar tu recuperación. No, hermanos, esto también, queridos amigos, no nomás es para los que están aquí en la clínica. Para ti, para ti, para ti, para ti. Para todos los que están viendo este humilde mensaje. Porque si no buscamos la escritura como es, no vamos a llegar a la respuesta. Y quiero dar otra cita bíblica. Mire, y esto lo llevo a colación por lo que estamos respaldándonos con las citas ya dadas. Esto se encuentra en Mateo capítulo número 9, en el versículo 9, que dice así la escritura. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que fue uno de sus discípulos, el recaudador de impuestos. Y fíjese, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Qué dice enseguidita? Y se levantó y le siguió. Ya ves. Quiero leer hasta allí porque ¿qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió el Señor. No la pensó, Cristian. No dijo, a ver, ¿qué me ofreces? No. Le siguió porque sintió en su corazón Mateo. Sintió la presencia de aquel ser. ¿Me explico? Sí, lo mismo lo puedo hacer, mi hermano. Lo mismo lo puedo hacer con Pedro, con los demás que fueron hombres sencillos, humildes como tú y como yo, pero que aprendieron un proceso, de eso se trata. Aprendieron, fueron llamados por Jesús para llevar una vida que ordenada. Que ellos aprendieran a vivir correctamente a través de la enseñanza de Cristo, para que ellos compartieran, Cristian, a los demás este estilo de vida. Amén. ¿Me explico? Sí, amén. Y estos 12, salvo Judas que la regó feo, ¿verdad? Estos 11, después, bueno, ¿quién suplió a Judas? Matías. La iglesia estuvo en oración hasta que el Espíritu Santo les reveló quiénes iban a suplir a Judas, que fue Matías, uno de los otros discípulos que se agregaron allí. Eso no lo supo Cristo, pero bueno, Él lo dijo a través del Espíritu Santo. Pero bueno, esos 12 ya con Matías compartieron el estilo de vida correcto por medio de la Escritura. Pero el creyente verdadero debe de conocer, ojo, todo el creyente, el Hijo de Dios, debe de conocer al revés y al derecho la palabra de Dios. Amén. O sea, bien. Y ahí podemos ver que el Señor Jesús llama a Mateo, llama a Juan, llama a Pedro, a Santiago, etc. Y les enseña a vivir de una manera ordenada. Y que Él trabajó con ellos, quitando la rebeldía de ellos, verdadera, física y espiritual. Todo tipo de rebeldía. Y les enseñó a vivir bajo la cobertura de Dios del Padre. Para que este estilo de vida la compartieran a la demás gente. ¿Por qué? Porque el estilo de vida mundano, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, vemos que el mundo está ¿qué? Precedido por el pecado, inundado por el pecado, y que, como lo dice Mateo capítulo 4, o sea, el diablo ha ganado tanto terreno que ha pervertido a la gente con soberbia, con rebeldía, con fama, con vanagloria, con riquezas. Y que el mundo está bien contaminado por el diablo. Entonces es importante que el hombre aprenda de Dios a través de su palabra, para que el hombre se eduque a vivir de una manera diferente. Y le decía yo, porque mire, me habló este pastor y me dice, mire, yo tengo esta joven que tiene este problema. Entonces le dije, pastor, mire, vamos a hacer esto. Platique con los padres de ellas, de la joven.
Y si gusta, yo les puedo dar una plática a ellos, ¿verdad? Para hablarle a la joven, porque si la muchacha conoce de las cosas de Cristo, entonces no se le dio, Cristian, Silverio, no se le dio una buena educación. No se les advirtió correctamente. A lo mejor han tenido pastores no sanos. Digo, perdón, pero es la verdad. Porque al creyente, al hijo de Dios, al alumno, por decirlo así, Silverio, se le tiene que hablar de Dios, pero también se le tiene que hablar del diablo. Juan 10:10, porque este viene para hurtar, matar y destruir. Lo dice la Escritura y lo enseñó Cristo. Y también se le debe de hablar del cielo a la persona creyente, pero también se le debe de hablar del infierno, porque es un lugar real. Cristo lo habló más de 30 veces. Y si la persona no entiende, entonces no va a funcionar aquello. Y lo que se trata es de que esa joven, si todavía sigue en el alcohol o la droga, es que está detenida, es que está esclavizada. ¿Me explico? Sí, amén. Tiene ese problema, no puede ser libre porque está, como el ejemplo que dice aquí, está detenida, está esclavizada, está agarrada por el diablo. Y para que pueda ser libre, para poder liberarla, esta persona necesita, uno, confesar su pecado delante de Dios. No ocultar su pecado. Paso 1 aquí. Necesitas confesar totalmente tus pecados, que fue lo que le dije al de los lentes. Necesitas hacerlo. 2, necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque sabemos que Cristo vino a la tierra por los pecadores arrepentidos, no por los justos, necios, rebeldes. Entonces Cristo vino a liberar al perdido, para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave. Entonces la puerta de salvación es Cristo, pero tenemos que obedecerle. Tenemos que hacer lo que Cristo nos dice, no el mundo, no la vida. O sea, el estilo de vida en el mundo, pues, para ser claros en esto. Entonces esta joven necesita llevarse un proceso con ella, pero hacerle ver que si todavía sigue ocultando su pecado, va a vivir en la desgracia siempre. Y ella necesita una liberación, porque ya explicamos también, ¿verdad?, que el diablo en su rebeldía vino a caer a este sistema de cosas, a esta tierra, en el centro, y que anda sobre los aires, junto con la tercera parte de los ángeles caídos ahora, que ahora son llamados demonios, y son los que pervierten al ser humano con alcohol, droga, tatuaje, adulterio, fornicación, inmundicia, rebeldía, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, y la listota está bien grandota. Entonces es importante decirle a ella todo esto, el bien y lo malo, para que ella tome una decisión. Y después de que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, ella debe de llevar a su proceso correcto. Mi trabajo es orar por ella y reprender ese demonio. Al ella confesarse con Cristo, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 2:1, Juan 3:16, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tengo ese derecho legal de orar por ella y reprender ese demonio de alcohol o droga. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y ese demonio se tiene que ir a alistar. Mateo 28, 19 y 20. Para eso nos capacitó el Señor Jesucristo. Para eso nos capacitó. Para llevar este mensaje de liberación a las personas. Pero lo primero es que necesitan ellos arrepentirse de sus pecados. Y lo vemos nosotros rápidamente por el tiempo en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista no les dice a los niños, les dice a la gente adulta, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. O sea, dejen su manera mala, pecadora de vivir y busquen a Dios para que se reconcilien con Él en obediencia. Apártense, porque si no, el hacha ya va a estar puesta en la raíz de los árboles. O sea, pues, ¿cómo se puede decir? La maldición para los hombres que no obedezcan. Todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado
y lanzado al fuego. Todos aquellos que no obedecen, pues, al infierno. Ahí está lo que nos dice Mateo 3. Por eso es importante estudiar. En el capítulo 3 de Juan vemos que Juan le habla a Nicodemo, un maestro de la ley. Y este maestro, sabio ya mayor de edad, va de noche a la casa donde estaba Jesús. Toca. ¿Quién es? A ver, háblele. Pedro, háblele. Es el maestro Nicodemo, a ver, déjalo entrar. Entra este personaje y le pregunta: ¿qué te puedo servir, Señor? Lo que tú platicaste no lo entendí. ¿Cómo que nacer de nuevo y siendo ya viejo? No entendí esa. ¿Es una parábola, una especie de parábola o qué? ¿Verdad? Entonces le hace ver a Nicodemo las cosas espirituales. Se lo hace ver esa parábola, esa enseñanza que Cristo le da. Dice Nicodemo: lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del pecado va a ser pecado siempre. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el problema es espiritual para poder vencer el pecado en la carne. Primero yo tengo que reconciliarme con Dios espiritualmente para que yo ya después con esa fortaleza poder renunciar, ¿verdad?, a vivir de la manera como el diablo quiere, en los pecados mundanos. Por eso se lo hace ver. Y el mismo Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro. ¿Qué significa te aseguro? Te afirmo, te confirmo. Es una afirmación absoluta de Dios. Te aseguro que si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Si tú no obedeces, puedes tener conocimiento, pero si tú no sigues la línea que Cristo está estipulando a través de su palabra, no vas a tener el reino. A lo mejor le pudiera decir Nicodemo: Señor, pero yo soy pues maestro. Sí, pero no haces lo que yo te estoy diciendo, porque tú no me tomas a mí como hijo de Dios. Tú a lo mejor vas a hacer lo que los escribas andan diciendo, los fariseos, que soy un profeta más, etcétera, etcétera. Pero yo soy el Hijo de Dios. Jesús lo declara, da palabra de serlo. Entonces Nicodemo tiene que, señores, bautizarse. Porque bautismo significa arrepentimiento de pecados. Entonces tenemos que arrepentirnos para después pasar a bautizarnos y poder nosotros tener ya una conexión directa con Dios. O sea, el bautismo en el agua es importante porque ahí estamos renunciando a los pecados mundanos y estamos entregando nuestra vida a Cristo, como lo dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí vamos a tener una nueva vida. Pero pastor, pero bautizar de chiquillo, eso no sirve. Por eso necesitan las escrituras y tener el conocimiento. Porque nosotros vemos en Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere, un niñito no puede creer. ¿Cómo? Si no sabe ni hablar, ni a los 2, 3 años, ni 4, ni 5, ni 6, aún ni en 10 años, porque no tiene el conocimiento verdadero ni la madurez para comprender lo que te estoy enseñando a ti. Por eso es importante que la persona que quiera ser hijo de Dios tenga más o menos unos 14, 15 años en adelante para que pueda tener esa madurez de comprender lo que estoy hablando y pueda tomar una decisión. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces necesito primero ser discipulado en la Biblia para después llegar a una decisión: quiero entregar mi vida a Cristo. Amén. Y cuando yo llego a esa disposición, ahora sí me bautizo como seña de que voy a obedecer a Dios totalmente. Por eso quiero cerrar con esta cita que se leyó en en Lucas, perdón. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y eso se lo dejo a todos, porque muchos se van a declarar hijos de Dios.
Ay, no, ¿cómo? Uno me han dicho hasta de una manera medio grosera, pues ¿qué soy hijo del chango o qué, del perro o qué? Pues, ¿por qué? No. Somos creación de Dios. Génesis capítulo 1. Pero para ser hijo de Dios necesitas obedecer a Dios. Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron, fueron perdidos. Más a los que le reciban, ahí está la invitación. Invitación para todos. A los que crean en mi nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso no es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Es decir, debe de ser una declaración de boca, de ti. Romanos 10, 9 y 10. Por eso es importante conocer la Escritura. Que para ser hijo de Dios necesitas apartarte de todo lo que se llama pecado para servir a Dios. Y vivir una vida santa en obediencia a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave, señores. Es importante que nosotros entendamos lo que es el pecado y lo que es ingresar a la lista de hijos de Dios. Pero que no podemos voltear para atrás. Tenemos que en obediencia seguir mandato. Porque el día que tú voltees para atrás te agarra el diablo otra vez. Entonces es importante que el que quiera tener una vida espiritual renovada necesita hacer y declarar su confesión de fe delante de Dios. Recibiendo un discipulado correcto, bautizándose. Y cuando usted haga esto, busque una iglesia en sana doctrina donde usted dé su seguimiento espiritual correcto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que Dios los siga bendiciendo. Compartan este sencillo video a sus familiares, por favor. Y bueno, que Dios nos siga ayudando en este proceso. Dios los guarde. Nos vemos en la próxima.